¿Qué tal, amigos de OK Diario? Vamos a viajar a Canarias. ¿Qué mejor sitio en estas Navidades, en este ya invierno madrileño, para viajar a Canarias, porque muchas cosas están pasando allí y muchas buenas, no todas malas, muchas buenas, y de eso queremos hablar porque tenemos un invitado muy especial aquí para lo que hemos llamado la hora de Canarias. Es don Alfonso Cabello Mesa, que es vicepresidente de la presidencia del Gobierno de Canarias y el portavoz también del Gobierno. Don Alfonso, un placer tenerle aquí en los estudios de OK Diario. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para contar un ratito de Canarias. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar, muchas cosas buenas, pero también hay cosas que nos preocupan, ¿no? Como el tema y que os preocupa también a vosotros, el tema de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayer publicábamos en OK Diario que estaban llegando una nueva ola de pateras, hasta 700 inmigrantes, y llegaron hasta 11, 12 pateras. Ya el cálculo me lo va a actualizar usted, pero nos llamaba la atención también, y lo comentábamos, las fechas. No son fechas en las cuales se reciben tantas pateras. Cuéntenos qué está pasando, porque estáis hasta el tope de capacidad. Canarias es un problema que ya Canarias está al límite, está colapsada por este problema, y por lo que nos cuentan, por lo que nos llega, el gobierno les tiene abandonados. Bueno, pues yo creo que tú has hecho un resumen rápido que viene a poner el foco sobre cuál es el minuto que estamos viviendo. La realidad es que, bueno, son 700 migrantes los llegados en las últimas 48 horas. Para que te hagas una idea, hasta el día 22 de diciembre 45.000 migrantes llegaron a Canarias. El año anterior, que había sido la cifra récord, fueron 39.000. Estamos hablando ya de 45.000. Llevamos encadenados 2 años de récord absoluto de número de migrantes que llegan a las costas canarias. Y lo que está sucediendo, pues, es un drama humanitario de primer nivel. Eso es lo primero que está sucediendo. También conocíamos ayer un dato espeluznante: 9.757 muertos, 9.757 muertos este año intentando llegar a costas canarias. En lo que se llama la Ruta Canaria. En lo que se llama la Ruta Canaria, la Ruta del Atlántico. 28 muertos al día. 28 muertos al día. Eso es lo que está sucediendo a día de hoy. Es una catástrofe humanitaria. Es una catástrofe humanitaria de primer nivel. Está catalogada como la ruta migratoria más peligrosa probablemente a nivel mundial. Cada día, o sea, tú y yo estamos aquí ahora, entre ayer y hoy han muerto 28 personas intentando llegar, y mañana otras 28 personas más. Y mientras tanto, por parte del gobierno del Estado español, Partido Socialista, y por parte de la Unión Europea, se sigue sin dar una respuesta a este drama humanitario que está costando casi 10.000 muertos al año. Esa es la situación que se está viviendo allí ahora mismo. Desde Canarias tenemos un especial drama con todo lo que tiene que ver con niños y niñas, con todo lo que tiene que ver con esos menores migrantes. Se calcula que aproximadamente entre 1.200 y 1.400 niños y niñas han muerto este año intentando llegar a costas canarias. Esa es la situación que se está dando ahora mismo en Canarias. Ahora mismo en Canarias tenemos en torno a unos 5.500, 5.600 menores migrantes no acompañados, niños y niñas, que están en centros atendidos de la mejor manera posible. Hace un año habían aproximadamente unos 20 o 22 centros en Canarias, ahora hay 84 centros en Canarias para atender a esos menores migrantes. Y la situación de esos centros es de colapso. No hay personal suficiente. Para que te hagas una idea, cada 2 o 3 días llegan suficientes niños y niñas para tener que abrir un centro nuevo. Y mientras tanto, el gobierno del Estado, mientras tanto seguimos discutiendo, me atrevería a decir políticamente, seguimos utilizando como arma arrojadiza la inmigración para no llegar a un acuerdo. Oiga, nosotros en Canarias, con el presidente Fernando Clavijo, tenemos, y allí los medios lo han bautizado, el modo canario de entender este problema. O sea que en Canarias, algo que yo no sé si ustedes conocen aquí, hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas, Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canarias, a excepción de Vox, sobre cuál es la hoja de ruta, cómo debemos de abordar este problema. Y todo el Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, está de acuerdo en esa hoja de ruta. Pero sin embargo, cuando llegamos al Congreso de los Diputados, aquí a Madrid, la intoxicación política que hay a nivel estatal, esa forma de entender la política como un y tú más, ese efectismo político, esa forma de entender la política como un tuit, como un arma arrojadiza continua, no permite que se llegue a acuerdos sobre casi nada
y eso ustedes dan a diario cuenta en OK Diario, pero en particular sobre un drama humanitario de estas características tampoco, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos. Continuamente estamos intentando, y ahí el presidente Fernando Clavijo intentando llegar a acuerdo con todas las fuerzas políticas, intentando, pero está siendo tremendamente difícil, por no decir imposible. Claro, lo que estáis, vamos a explicar a la gente, lo que estáis pidiendo es que esa cantidad ingente de inmigrantes, sobre todo menores, se reparta, porque la comunidad autónoma, por la ley del menor, tiene que hacerse cargo de cientos y cientos de menores no acompañados, y estáis pidiendo que las comunidades autónomas también, que ese reparto se haga entre todas, como se hizo, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez fue a recibir a los más de 100.000 ucranianos que venían, familias enteras que venían, y que se hizo un reparto más o menos equitativo por comunidades autónomas. Sí, básicamente es eso. Al final lo que se está haciendo es, oiga, en Canarias se están quedando esos menores migrantes, ¿por qué? Porque es la frontera sur de Europa. O sea, tenemos el mismo problema y en las últimas reuniones hemos estado también con el presidente de Ceuta, Andalucía ha tenido este problema en alguna ocasión también. Nosotros lo que estamos planteando desde Canarias es, oiga, el hecho de que lleguen a Canarias es por un tema geográfico, ¿no? Porque somos la frontera sur de Europa. Pero una vez han llegado a Canarias, han llegado a España. Han llegado a España. Y ahí lo que nosotros necesitamos es que se active un mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas. Para que nos hagamos una idea, 5.600 menores en un país de 48 millones de habitantes. Parece que no representa un problema de una magnitud imposible de gestionar. A lo mejor sí lo es para una comunidad autónoma pequeña, fragmentada, con terrenos, con territorios insulares, ¿no? Nosotros necesitamos que este sea un asunto que se atienda con solidaridad y responsabilidad por parte del conjunto del Estado español. Como antes decía, oye, con 28 muertos al día, ¿qué más hace falta para remover conciencias y que se gire la cabeza hacia lo que está sucediendo en Canarias para dar una respuesta? Eso es lo que está reclamando Canarias. En principio, nosotros lo que hemos planteado es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Lo que esto viene a decir es que, oiga, una comunidad autónoma que vea superada su capacidad de acogida en un 150%, se active un mecanismo para que se reproduzca una redistribución a nivel estatal entre las diferentes comunidades autónomas. Esa es la línea en la que nosotros estamos trabajando. Fíjate, podríamos entrar a hablar de recursos económicos, de dinero, de cuánto está costando esto de las cuentas de Canarias, de dinero de Canarias. ¿Cuánto le está costando a Canarias? Pues en torno a unos 14 millones de euros mensuales. Claro. Como una idea, entre gastos mensuales. Mensuales, en torno, bueno, casi unos 150 millones de euros este año. No ha terminado el año. Es difícil calcularlo, estamos con los certificados de los dineros, porque como llegan pues 700 en 48 horas, no sabes cuándo van a llegar ni cuántos, ¿no? Entonces es muy complicado, aproximadamente son unos 14 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esto es gasto farmacéutico, gasto en educación, gasto en los centros, gasto en alimentación, gasto en defensa jurídica, porque claro, esos migrantes que están llegando, muchos de ellos, en torno a 1.000, de los menores migrantes que han llegado, se consideran con derecho a asilo político, porque vienen de países en situación de guerra. Tenemos casos de maltratos, mutilaciones, violaciones. Quiero ser muy crudo porque además agradezco la oportunidad que me brinda OK Diario para poner de una manera muy clara y muy cruda cuál es la realidad que se está viviendo con esta gente que está llegando a Canarias y que no acabamos de dar una respuesta. Se nos llena la boca en muchas ocasiones oyendo en el Congreso de los Diputados y esos grandes titulares de solidaridad. Oiga, es la primera vez que una comunidad autónoma en España está en una situación de emergencia, como está Canarias ahora mismo, y el resto del Estado español le da la espalda y no la ayuda. Esto no había pasado nunca en democracia. No ha pasado nunca. Aparte de un gobierno que se la pasa llenándose la boca hablando de humanidad, de humanitarismo, de que no se puede dejar a nadie atrás, etc. Aquí estamos hablando de niños y niñas, algunas que son violadas durante el trayecto, algunos niños y niñas que pierden a sus padres y pierden a sus madres en ese trayecto y con lo cual llegan a Canarias totalmente huérfanas, abandonadas. Y después se da otro caso también, Alfonso, que son esos menores tutelados entre 16, 17, que ya cumplen 18 años y con lo cual, al llegar, al poco tiempo, ya después la comunidad autónoma ya no tiene que hacerse cargo de ellos y que quedan en una especie de limbo social que los lleva, ¿a qué los lleva? Pues a la delincuencia, a la calle, etcétera, generando más inseguridad en Canarias. Ahí es donde nosotros decíamos al final, es que tratar de simplificar un problema complejo, ¿no? Como es la inmigración. Ahí hay una idea clara. La historia de la humanidad está basada en los flujos migratorios y esto es así.
Lo que tenemos que intentar es ordenarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Pero mientras alguien que vive en África esté abocado al hambre, a la miseria o a la muerte porque su país está en guerra, va a haber esa voluntad de intentar ir a buscar una expectativa de vida mejor para él o para sus familiares. Y eso no lo vamos a poder bloquear. Las grietas de agua no se tapan con los deditos haciendo agujeros. Hay que tratarlo como lo que es un fenómeno integral. Una comunidad autónoma como la Canaria no puede soportar en solitario toda la presión migratoria desde África hacia Europa. ¿Qué se ha ido haciendo? Se ha ido desplegando Frontex en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, se ha ido blindando, por así decirlo, y al final lo que está sucediendo es que el gran punto por el que se está ahora mismo entrando, filtrando toda esa migración es a través de Canarias. Oiga, aquí necesitamos una respuesta, ya no solo de España, también de la Unión Europea. ¿Qué pasa? La Unión Europea, cuyo vicepresidente Margaritis Schinas, antes de cambiar al nuevo equipo de gobierno con Ursula von der Leyen al frente, estuvo en Canarias, fue a conocer de primera mano. Yo tuve la oportunidad de con él visitar varios centros de menores, etcétera. Yo diría que en Europa hay más conciencia de lo que está sucediendo que en el propio Estado español. Hay que decirlo, que llevamos 17 meses. Es que el presidente Pedro Sánchez estuvo en Canarias de vacaciones y no se acercó a visitar un centro de menores. Es que este tema, más allá de algunos avances que se han podido ir haciendo con algunos ministros puntuales y se han dado pequeños pasos, no acaba de haber una conciencia de que sea un problema de Estado. Pero sobre el que haya que reaccionar. Se va a África, se fue de África de gira, estuvo 3 días en distintos países africanos. En los 3 días dijo una cosa y la contraria y últimamente se despachó también diciendo que de vuelta de que miles y miles de africanos iban a poder viajar a España con visas de trabajo y demás. Es una política de inmigración absolutamente esquizofrénica. Un día digo una cosa, mañana digo otra y al día siguiente digo otra. Yo creo, sin duda, es que este gobierno de España, y me atrevería a decir que en términos generales muchos de los partidos en el Congreso de los Diputados están entregados al efectismo político. El titular del día te va haciendo marcar cuál es tu reacción y cuál es tu respuesta a ese titular. Y esa política errática conduce al caos, y el caos en el que nos encontramos ahora mismo. El caos, cuando me refiero al caos en el que nos encontramos, no acaba de desplegarse todos los recursos que brinda la Unión Europea para poder atender a este tema en Canarias, porque es el Estado español quien tiene que solicitarlo, no lo puede hacer la Comunidad Autónoma Canaria. Estoy hablando de recursos humanos y técnicos, como puede ser con el despliegue del Frontex, hasta recursos económicos en forma de partidas que se contemplan en la Unión Europea para abordar este fenómeno. No se acaba de ordenar una política estable. Oye, es que ahora mismo el Gobierno de Canarias tiene un proyecto piloto en Senegal, que se llama Tierra Firme, que lo que estamos haciendo es, con empresarios canarios que tienen intereses en África, estamos formando a jóvenes africanos para que no se vengan de esos que están en esa situación antes de coger una patera. Vamos a darle una formación para que se queden en su país trabajando en el entorno empresarial de empresas canarias que están allí. Lo que te quiero decir es que tenemos muchas líneas diferentes para poder actuar y deberíamos empezar a mirar al continente africano como una oportunidad. Todos los indicadores a nivel internacional nos dicen que el continente que más va a crecer, porque es el que más retrasado está, en los próximos 50 años el continente africano. China lo tiene claro. China le va a poner ese ejemplo. China lo tiene claro. China lo tiene clarísimo. Inversiones en ámbitos portuarios multimillonarias, exacto, tratando de tutelar un poco. Oiga, y nosotros de Europa y España no acabamos de mirar, no sé si me permite la expresión, con luces largas. Oye, vamos a establecer una política, vamos a dejar el efectismo político, vamos a intentar establecer un modo responsable, ¿no?, de atender. Yo creo que en la política migratoria en términos generales o en el contexto político español ahora mismo falta un poco de responsabilidad, oye, vamos a enfriar la situación, vamos a analizar el problema. Y a mí como cuando me dicen, ¿no?, oiga, ¿y por qué ustedes, el gobierno de Canarias, con estos desplantes y tal, no se levantan de la mesa y dan un golpe en la mesa? Porque levantarse de la mesa no busca una solución. Nosotros tenemos que estar en la búsqueda de una solución y la responsabilidad del gobierno de Canarias en este caso es estar intentando buscar una solución para la situación que estamos viviendo, ¿no? Y esa es en la que estamos desde hace casi 15, 16 meses. Pues no conocía esa característica de la tenacidad canaria, de quedarse... De la necesidad. Me atrevería a decir que más que tenacidad es tenacidad por necesidad, ¿no? Al final la necesidad obliga en este caso, ¿no? Y ahí sí te digo que, bueno, no hay muchos ejemplos. No sé si recuerdas, hace
7, 8 meses, el presidente Fernando Clavijo, presidente de una comunidad autónoma, un caso muy singular, se viene al Congreso de los Diputados y es un presidente de una comunidad autónoma quien convoca a todos los grupos políticos y les cuenta cuál es la modificación legal que queremos defender. No como partido político, no de un partido como Coalición Canaria en Canarias, no, sino como presidente de la comunidad autónoma. O sea, porque no nos queda otra, porque la singularidad y la responsabilidad nos llama a tener que abordarlo de cualquier manera. Claro. Bueno, quiero cerrar el capítulo de inmigración por no solo resaltando el abandono en el cual estáis por decisión del gobierno, sino también por ese drama humanitario. Hablábamos de 10.000 muertos en esa ruta. Los países, principalmente de origen, ¿cuáles diríamos que son? Y por otro lado, el trabajo que requiere el tema de salvamento marítimo, de que muchos de esas pateras se pierden en el mar, se pierden con cientos y cientos de seres humanos a los cuales hay que rescatarlos. Y no hay que rescatarlos ahí a 5 o 10 kilómetros. O sea, a veces son trayectorias o viajes larguísimos, que eso también lleva un coste, lleva un precio, ¿no? Bueno, los países Mali, Marruecos, Senegal, Guinea-Conakry, es muy variado. Últimamente... Pero Marruecos no está en guerra. No, Marruecos no está en guerra. Hay países, como es el caso de Mali, que sí tienen una situación de guerra. Hay diferentes casuísticas, vamos a decirlo así, ¿no? Y últimamente hay algunos casos concretos de sudeste asiático, Pakistán y algunos países que acaban intentando entrar también por patera desde la costa norte africana, ¿no? Eso quiere decir que bueno, no está bien defendida, si se me permite decirlo de esta manera, ¿no? Y después hay otro tema, perdón que le interrumpa, porque hablábamos de inmigración. Y evidentemente la historia de la humanidad, y mire quién se lo dice, evidentemente la historia de la humanidad es una historia también que tiene que ver mucho que ver con inmigración. Pero una cosa es la inmigración y otra cosa es el tráfico de personas. Y aquí también estamos hablando en muchos casos de tráfico de personas. Con lo cual la exigencia del gobierno o la responsabilidad del gobierno debería ser doble, ¿no? Bueno, esto se trata de mafias organizadas que se dedican a traficar con personas o a traficar con la expectativa de vida de las personas, ¿no? Antes te decía, y claro, es que ahora mismo los recursos que hay en forma de salvamento marítimo, todas esas embarcaciones, Guardia Civil, que realizan una labor tremenda con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, imagínate, o sea, estamos hablando que se dan casos 700 en 48 horas. Esos son una serie de recursos en forma de salvamento marítimo, de barcos, de embarcaciones, del gobierno del Estado, yendo a alta mar, en ocasiones días navegando, a rescatar a esas personas al borde de la muerte, para volver a traerlos, dejarlos, termina tu turno y al día siguiente vuelves y rescatas cadáveres y al día siguiente vuelves. Tú imagínate meses y meses trabajando en un contexto como ese de emergencia humanitaria, y ahí es cuando nosotros decimos, oiga, es que el Estado tiene que activar todos los mecanismos posibles, oye, en forma de más aviones, en forma de más dispositivos, y Europa lo tiene. ¿Por qué España no acaba de solicitar ese despliegue como si lo han hecho otros países, como es el caso italiano, o lo han hecho otros países? Oiga, es que aquí hay que dejar los pluritos personales y hay que utilizar todos los recursos posibles. Y tú lo decías antes también, ¿no? Al final, aquí la situación es tremendamente compleja. Hace una semana, el Día de la Inmigración, inaugurábamos en Las Palmas de Gran Canaria una exposición de 14 fotoperiodistas sobre los 30 años, hace 30 años que llegó la primera patera en Canarias. Y nunca habíamos recibido tantos migrantes como estos 2 últimos años. Estamos viendo el peor momento. Cuando yo te digo 45.000, cuando yo te digo 10.000 muertes, hay que ponerle piel. A mí me toca hablar todos los días de esos números, pero esto hay que ponerle historias concretas, piel, situaciones. Cuando tú ves una embarcación, estamos hablando de 5 o 6 días en alta mar, sin abrigos, en embarcaciones muy precarias, casi sin comida, haciéndose sus necesidades encima, con heridas agrietadas por la sal del agua de mar, con amputaciones, con quemaduras, en el mismo barco teniendo que por la borda
tener que tirar los fallecidos, para calentarse dentro del barco, barcos de madera, haciendo hogueras dentro de lo que es una llanta de un coche, o sea, de verdad, o sea, con garrafas con combustible dentro, situaciones muy complicadas, ¿no? Pasa que de eso no hay imágenes, porque al final las imágenes que nosotros vemos es cuando Cruz Roja, Salvamento Marítimo, los ves llegando a muelle y ves una imagen un poquito diferente, ¿no? Pero claro, Y hay que ver sacando los hay los gente cadáveres. que ha pagado mucho dinero por ese viaje, ¿no? Por supuesto, hipotecan su vida, hipotecan las de su familia. Hay gente que lo ha intentado en varias ocasiones. Es que claro, me refiero, hay que ponerle un poco de piel y de humanidad a esto también, y yo creo que está faltando. De ahí, lo que te decía, oye, a mí no me entra en la cabeza que el presidente Pedro Sánchez no haya ido a Canarias en más de un año, ha ido de vacaciones y no ha ido Bueno, a pero... visitar, a conocer de primera mano esto que te Bueno, estoy la contando. señora Oye, von der Leyen tampoco. la señora von der Leyen tampoco, pero hay que reconocerle a la señora von der Leyen que, por ejemplo, su vicepresidente, que era Margarita Schinas, estuvo allí, estuvo varios días con nosotros, anunció hasta 5 medidas diferentes. La verdad es que quien tiene que articularlas es el Estado miembro, que es el Estado español, pero Bruselas, siempre nos hemos sentido desde el gobierno de Canarias, incluso más entendido por Bruselas en muchas ocasiones, que esto. Nosotros hemos tenido oportunidad, el presidente Fernando Clavijo, de estar con Amnistía Internacional. Nosotros estamos trabajando con UNICEF, con Amnistía Internacional, con Save the Children, con todos los organismos y las organizaciones a nivel internacional que trabajan vinculadas. Les estamos pidiendo ayuda a todos esos organismos porque estamos de verdad exhaustos, los recursos están exhaustos. Pasa de don después de Alfonso, meses las y imágenes que también hemos visto, imágenes que nos han preocupado, porque hemos visto, por ejemplo, a las voluntarias de Cruz Roja bailando con los inmigrantes, hoteles de 4 o 5 estrellas también que han sido, incluso que tenían a huéspedes de otros países y también han sido colapsados con este tipo de... porque no había dónde meterlos y los metieron en esos hoteles y demás. Y esas imágenes luego después se proyectan y eso también genera un efecto llamada. Claro, ¿no? al final, pero hay que ponerlo claramente encima de la mesa. A ver, estamos reaccionando sobre una emergencia. Yo te digo, en Canarias no había para estas 48 horas 700 camas esperando a estos 700 migrantes que llegaron. ¿Cuántos van a llegar mañana? No lo sabemos, yo no tengo ni idea de cuántos van a llegar mañana. A lo que quiero decir es, nosotros hemos tenido que ir improvisando capacidad de acogida. El grueso de los migrantes que están llegando están en carpas en muchos sitios, en centros. Tenemos centros de menores ahora mismo, con hasta 100 menores en un centro. Todas las directrices internacionales de cómo atender a menores nos hablan que los centros tienen que ser de en torno a 20, 25 menores. Es imposible poder atenderlo. Esa parte que tú me dices de esos hoteles es la parte anecdótica de todo esto. Pero esas imágenes claro, se proyectan y llegan a los países de origen. Porque de manera interesada son las que se quieren proyectar y sobre eso hemos visto 1000 bulos también. Yo he visto imágenes de migrantes destrozando un aeropuerto y que después resultó que era en Sudamérica. Me refiero, ahí tenemos que ser conscientes la situación real que se está dando ahora mismo, una situación tremendamente compleja donde para nada hay un romanticismo con respecto a cómo se está atendiendo a estos migrantes. Se está atendiendo de la manera más digna posible y te aseguro que estamos, gracias al trabajo incluso te diría diario con la propia Fiscalía, mirando de qué manera ir gestionándolo. Pero esta situación es tremendamente insostenible. Llevamos muchísimos meses. ¿Cuántos meses puedes estar en una emergencia continua de estas características? Bueno, dijimos que íbamos a hablar de cosas muy bonitas, porque los datos que nos llegan de la economía canaria son muy positivos, son la verdad que bastante alentadores. Yo tengo varias preguntas y usted me cuenta sobre cómo va la economía. En principio, gracias a las ventajas fiscales que ofrece Canarias para las empresas, el número de nuevas empresas se está disparando. Usted lo sabe muy bien porque usted preside un organismo, ¿no?, que es el Proexca, ¿no?, que es una sociedad pública para el fomento de empresas, y creo que se han abierto en el último tiempo más de 50 nuevas empresas. Entonces, cuéntenos qué resultados se han obtenido y sobre todo los sectores tecnológicos que se están desarrollando.
Vamos a hablar del capítulo del cine, que ese es un capítulo fantástico, lo vamos a hablar, lo vamos a dejar ya para el final. Pero cuéntanos un poquito qué está pasando en la economía de Canarias y por qué los datos son tan positivos. Bueno, yo creo que al final en Canarias se dan una serie de condiciones, ¿no?, que convierten en una oportunidad para poder invertir allí. Allí nosotros tenemos un sector turístico muy sólido, probablemente tenemos uno de los mejores climas que hay en toda Europa. Además, bueno, me atrevería a decir, no quiero decir a nivel mundial porque a lo mejor suena presuntuoso, pero eso en torno a 20-25 grados de media anuales hace que sea un mercado no estacional, ¿no?, turísticamente hablando. Tenemos una posición geográfica pura, excepcional. Nosotros muchas veces lo hemos bautizado como somos puente tricontinental, hay que decirlo, yo no tengo problema en decirlo. Nosotros geográficamente, y antes lo hablábamos de inmigración, igual que lo es para atender una crisis de esas características, lo es para generar una oportunidad. Geográficamente somos África, nosotros administrativamente, económicamente, jurídicamente somos Europa y tenemos un vínculo con Latinoamérica muy claro, ¿no? Al final, desde que Cristóbal Colón pasó por allí, ¿no?, ahí está clara la cercanía, ¿no? Ser frontera sur de Europa nos permite eso. Sí, pero muchos canarios, lo comentábamos fuera, también muchos canarios hicieron las Américas, ¿no? Por eso ahí hay un vínculo social, histórico, muy importante. ¿Qué te quiero decir? Con eso y nuestro reconocimiento en la Unión Europea como región ultraperiférica, nosotros dentro del estatus de la Unión Europea tenemos el reconocimiento de región ultraperiférica. ¿Qué nos da este reconocimiento de región ultraperiférica? Una serie de singularidades económicas y administrativas. Entonces, por ejemplo, y estábamos hablando ahora de sociedades, nosotros tenemos una serie de consideraciones, tenemos una zona SEC, por ejemplo, la zona especial canaria, que permite que el impuesto de sociedades, las empresas radicadas en Canarias con una serie de condiciones, tributen a un 4%. Es la menor presión fiscal en impuestos de sociedades que hay en toda Europa. Son 21 puntos menos que en la península. Son 21 puntos menos que en la península, pero además, hay que decirlo, porque esto, en mi rol de presidente de Proesca, me toca realizar misiones comerciales fuera, y cuando lo dices, la gente se sonríe creyendo que es un paraíso fiscal, ¿no?, y creyendo que va a tener problemas con Hacienda, ¿no? No, esto tiene nuestro anclaje, tiene nuestro reconocimiento en la propia Unión Europea, por parte del propio Ministerio. De hecho, donde se articula, la empresa que articula, el organismo que articula ese 4% y que le da el visto bueno, es un organismo estatal, la Zona Especial Canaria, es un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda del Reino de España, ¿no?, y es el que nos da. Tenemos incentivos fiscales en diferentes líneas diferentes. Después tenemos un hub, vamos a decirlo, una concentración de empresas que miran hacia África. Al final, bueno, si tú quieres intentar una aventura empresarial, quieres iniciar una serie de procesos o proyectos mirando hacia África y quieres hacerlo en un entorno de seguridad jurídica, seguridad médica, con muchas y una conexión apenas en 2 horas de vuelo, pues Canarias te ofrece muchas ventajas, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa combinación de factores hace que en Canarias se esté dando, vinculado a 2 puertos de primer nivel a nivel internacional, el puerto de la Luz en Las Palmas y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, aeropuertos internacionales, me atrevería a decir que fuera de Madrid y Barcelona, los que más conexiones internacionales tienen están en Canarias. O sea, toda esa conectividad aérea, marítima y digital hace que haya combinado con esa fiscalidad muchas oportunidades en Canarias que se están materializando, ¿no? Algunos datos. El PIB de Canarias, 47.000 millones de euros. Esto es equivalente a Gerona y Tarragona juntos, no está mal. Crecimiento del PIB post-COVID, después de la pandemia, 8%. 1.700 nuevas empresas creadas al año, eso es una barbaridad, y 70.000 nuevos empleos hasta el 2025. Evidentemente, Canarias está siendo hoy, por estas ventajas fiscales y por las ventajas que ofrece, no vamos a hablar de las naturales, que las conocen todos, es un polo de atracción brutal. Y eso está llamando, por ejemplo, a otros sectores que, por ejemplo, mucha gente no sabe, como el sector de los videojuegos. Sí, ahí yo de reconocer, y es una sonrisa, porque hace 15 años Canarias decidió en el Parlamento que el sector audiovisual en términos generales iba a ser un sector estratégico, ¿no? Y son de esos casos, y me incluyo, en lo que cuando se deja la política a un lado y en 15 años
ha habido gobiernos de diferentes colores políticos, pero sin embargo en el sector audiovisual se ha trabajado con una línea muy, muy clara y que no ha ido dando bandazos, ¿no? Y nos ha dado muchas alegrías. Te voy a dar algunos datos de este año casi que se está cerrando, son casi que primicia. Estamos hablando por encima de los 230 millones de euros de impacto económico del sector audiovisual en este año 2024 en Canarias. Estamos hablando de 11.000 empleos en Canarias vinculados al sector audiovisual. Y ahora, cuando nombrabas, porque bueno, que haya 50 rodajes de películas internacionales en Canarias en este año, el año tiene 52 semanas, casi uno a la semana. 50 rodajes, películas internacionales. Aparte, todo lo que son spots, shooting fotográficos, pequeñas series de formato nacionales, etcétera. El sector audiovisual y del videojuego nos está trayendo últimamente muchas alegrías, ¿no? El sector del videojuego casi mueve tanto como el sector del cine a nivel internacional, ¿no? Y ahí se ha generado un polo en Canarias, donde hay una concentración muy importante de empresas, más de 50 empresas del sector de los videojuegos que están desarrollando auténticas joyas que se pueden ver y disfrutar ahora mismo a nivel internacional. Y eso hace que haya mucho talento canario, porque al final aquí hay gente que viene, que es muy buena en lo suyo, y que se genera un ecosistema en el que se va formando talento local para estos nichos de mercado, ¿no? Y me sonrío porque uno piensa, cuando yo te digo videojuegos, tú piensas en un informático programando, piensas algo así, ¿no? Cuando has tenido oportunidad como yo de ir a visitar muchas empresas de esta naturaleza, hay gente del ámbito de la historia, hay gente del ámbito de las artes gráficas, del diseño, del dibujo, trabajando en esas empresas, porque al final no se trata solo de programar, sino después hay que animar. Vamos, que no son solo frikis. No son solo frikis, hay un poco de todo, pero te digo, y hay muchísimo, muchísimo talento. Recientemente a los premios Goya hay nominadas 2 películas hechas en Canarias, una que está ahora mismo en los cines, que se llama Super Claus, y otra que es Mariposas Negras. Tenemos, para mí, una noticia buena, importante. Estamos viendo una imagen aquí detrás, Santa Cruz de Tenerife, una empresa que está muy cerquita. Bueno, usted tiene mucho que ver con esa sí, imagen. Cuéntelo, sí. cuéntelo. Yo soy de esa zona y toda esta es una zona, esto es zona portuaria, ganada al mar, un proyecto de César Manrique espectacular, unas piscinas públicas naturales, un auditorio de Calatrava. Bueno, aquí hay mucho que decir, y al fondo los Montes de Anaga, que son reserva de la biosfera, un atractivo turístico de primer nivel. Pero te iba a decir que muy cerca de estas imágenes hay una empresa donde hay 80 personas trabajando que han hecho una serie de animación que se llama Messi y los Gigantes y que ha comprado los derechos a nivel internacional Disney Plus y los vamos a empezar a ver en todo el mundo a partir de este 2025, ¿no? Son esas hitos que se van dando, que van convirtiendo en una realidad, una industria que hace 5 o 10 años lo que hacía era que venían muchos americanos con todo, traían todo su material, rodaban y se iban, bien, dejaban unos ingresos hoteleros, etcétera, pero que cada vez, como digo yo, traen menos porque hay más empresas locales, hay más productoras, hay más material y hay más talento local y nos convertimos en un lugar donde es muy habitual, pero de verdad muy habitual, que hayan todo este tipo de rodajes, mezcla de talento local, mezcla de horas de luz, mezcla de variedad de localizaciones y mezcla, la verdad, de atractivos e incentivos fiscales muy importantes. Claro, que ahí está la clave, es que esta gente no va por el clima, es decir, esta gente va porque para eso hay que crear las condiciones de inversión. 45% de deducción para producciones nacionales, una vez que dentro del primer millón de euros de inversión, 40% para el resto. En animación y producción la deducción se aplica de 200.000 euros, 6 millones en un nuevo estudio de rodajes con efectos 3D, es decir, ustedes han invertido 453.000 euros en un laboratorio especializado, ¿no? Es decir, estamos hablando de instalaciones que ya están operativas desde este mismo 2024, es decir, hay un interés también por parte de la administración en que eso suceda, es decir, las cosas no pasan por casualidad. Cuando se trabaja con un foco claro, cuando se trabaja, te digo, apartando las estridencias políticas y el efectivismo político, cuando se trabaja en una mezcla entre el ámbito público y privado, cuando tú decides, como yo tengo la oportunidad, antes nombrabas que yo era presidente de Proesca, cuando tú te sientas hace 3 semanas con los clústeres audiovisuales, con las empresas audiovisuales, y le dices, oigan, ¿cómo trabajamos el próximo año? ¿A qué ferias tenemos que ir?
qué viajes de incentivos organizamos y los decidimos de manera conjunta. Y nos sentamos de diferentes colores políticos, empresas públicas y privadas, y nos sentamos a decidir hacia dónde vamos. Cuando eso se trabaja, se avanza. Y créeme que soy un convencido, ¿no? Nosotros, en ese modo canario que te digo de hacer política, estamos por intentar llegar a acuerdos con todos los partidos políticos para intentar ir hacia donde queremos, ¿no? Ir en ese objetivo compartido, ¿no? Y en el sector audiovisual yo creo que está muy, muy claro. Hay una apuesta muy, muy fuerte, hay una apuesta que se realizó hace 10 años. Está claro que cuando las cosas van saliendo te anima a seguir en esa línea y decir que en el sector audiovisual, de la animación y el videojuego, las cosas están saliendo bien y los ingresos y la generación de puestos de trabajo está acompañando. Te voy a decir la satisfacción cuando tú ves que un sector que hace 10 años no existía, ahora representa casi el 3% del PIB en Canarias, ¿no? Cuando se habla de diversificación económica, se está hablando de estas cosas. Cuando se habla de que un sector como este, donde el dinero, en muchas ocasiones las inversiones, viene de fuera y está dejando pozos, está dejando formación, está dejando talento en Canarias, sin duda es una satisfacción y ahí estamos, te diría que en un trabajo muy, muy intenso. Bueno, vamos a terminar esta hora de Canarias con una de las joyas de la corona de la economía canaria, que es el turismo. Y también hablábamos fuera de micrófono de que está siendo un año excepcional, ¿no? Lo cual nos alegra muchísimo. Yo tengo una cifra, quizás me quede corto, 13 millones de turistas anuales. Bueno, las proyecciones hablan, los datos no hemos cerrado el 2024, pero probablemente nos acerquemos más a los 16 millones de turistas, lo cual sería una cifra récord, ¿no? Aunque nosotros, marca de este gobierno también, en los últimos 17 meses, estamos intentando dejar de hablar, y entiéndeme bien lo que te voy a decir, de millones de turistas que nos visitan, y estamos intentando hablar de impacto económico que generan, ¿no? Porque en un territorio frágil, fragmentado, distante, como son un territorio insular como el nuestro, tenemos que introducir variables de calidad, de gasto, ¿no? Porque tenemos que superar el debate de más y más. Y intentar llegar al debate de mejor y mejor, ¿no? Y cómo esos ingresos se traducen en una redistribución de la riqueza para el conjunto de la ciudadanía en Canarias, ¿no? Y en esa línea llevamos 5 o 6 meses trabajando, se han generado unas mesas de trabajo para hablar de condiciones, estamos en un proceso regulatorio ahora mismo de todo lo que tiene que ver con la vivienda vacacional, legal, etcétera, porque igual que en el conjunto del Estado español tenemos un problema de emergencia habitacional. Canarias, me atrevería a decir, claro, no hay estaciones. Ahora mismo Canarias, a día de hoy, para el mercado centroeuropeo estamos en temporada alta, pero en verano estamos en temporada alta para el mercado mediterráneo y peninsular. O sea, casi que vivimos en una temporada alta, ¿no? Entonces, la gestión y digestión de esto tiene que ser muy eficiente, ¿no? El consumo de agua, el consumo de territorio. ¿Qué estáis haciendo con el tema del agua? Bueno, pues estamos intentando introducir una palabra que sea básica, que es eficiencia y sostenibilidad, ¿no? Ese concepto en Suena dos muy palabras. bonito, pero no me dice bueno, nada. al final lo que estamos haciendo es invertir de una manera lo más ágil posible en todo lo que tiene que ver con desalación de agua y hacer desalación de una manera sostenible, con parques eólicos y solares, con las horas de luz que tiene Canarias. Para nosotros las renovables tienen que ser una fuente principal de energía y en esto hay mucho que mejorar. Se ha ido retrasado en esto y oye, también tenemos muchas cosas por mejorar, ¿eh? Y hemos dado bandazos. Hay decisiones que se han tomado en el pasado que a día de hoy hay que terminar de corregir, ¿no? Pero lo que estamos intentando, de verdad, es propiciar. En pandemia y después de pandemia se priorizó mucho todo lo que es la regeneración turística, el invertir no en más hoteles ni en más plazas hoteleras, sino en que las plazas que ya teníamos las reformáramos para que fueran más eficientes, ¿no? Y ahí es donde hemos tratado de priorizar mucho todo lo que tiene que ver con autorizaciones, todo lo que tiene que ver con inversión pública e incluso acompañar a las empresas privadas en esos proyectos. Esa tiene que ser una necesidad, porque me atrevería a decir, si lo es en el conjunto del Estado español, más y más rápido lo tiene que ser en un terreno fragmentado y distante como son unas islas en medio del Atlántico. Entonces, estando muy orgullosos
de nuestro sector turístico, de la calidad de nuestra planta alojativa y de las potencialidades de nuestras empresas, sí es verdad que estamos muy orgullosos de todo el esfuerzo que se está haciendo porque sea más sostenible, ¿no? Y ahí es donde yo creo que estamos en cifras récord, estamos en un año excepcional, pero que tiene que ser un año y que sea un punto de inflexión para un cambio, no te quiero decir de modelo a inventar nada diferente. El sol y playa es una realidad que no podemos negar y que tenemos que estar orgullosos. Pero estamos trabajando también en turismo cultural, estamos trabajando en turismo de naturaleza, estamos trabajando en otras patas turísticas que vengan a complementar y a incrementar el gasto turístico. Me decía, no quieren más, sino mejor, mejor, mejor. ¿Qué, qué turista están buscando? ¿Qué es lo que... todos son bienvenidos en Canarias, pero ¿qué tipo de turismo están apostando? Un turismo que no sea un turismo de estos de llego y me voy, sino un turismo que deje mucho más dinero en la isla, ¿no? Mira, sin demonizar, pero de una manera muy gráfica, Sí. ¿no? Te diría que tratamos de huir del todo incluido al descubre Canarias y la variedad y la capacidad de multiproducto que tiene Canarias, ¿no? Como concepto, ¿no? Tratas de buscar un turista, y espero no ser agresivo con esto, yo estudio turismo, es mi sector, etcétera. Nosotros decíamos huir del turista Simpson, que es un turista muy depredador del entorno, ¿no? Ir a un turista que sea más consciente del entorno, ¿no? Te diría, y ahora mismo, bueno, tenemos Santa Cruz de Tenerife detrás, ¿no? Te diría que nosotros buscamos un tipo de turista que disfrute de ese sol y playa, y estamos viendo ahí unas piscinas de agua natural espectaculares, pero tenemos detrás un macizo de Anaga donde habitan 13.000 personas, y mira la extensión que tiene, lleno de pueblitos y caseríos, con temas muy singulares, producciones de queso local, de vino local, con un turista que también tenga necesidad de descubrir, de explorar, de generar un impacto económico y no un impacto en forma de devorador o depredador de esos entornos, ¿no? Estoy haciendo un dibujo muy simple de un tema muy complejo, ¿no? Para que se me entienda. Y que a la larga se puedan quedar, ¿no? Muchas veces encuentran un paraíso en el cual lo eligen como destino de vida, ¿no? Pasó en Baleares, con alemanes, ingleses. Hay una singularidad muy importante. O sea, es que Canarias es de todo el Estado español y probablemente de toda la Unión Europea, el destino donde los turistas más veces repiten. O sea, Canarias es donde más veces repiten los turistas. Al final, cambiar de una isla a otra es cambiar casi de destino, ¿no? Tú vas a Lanzarote y Fuerteventura y estás en entornos muy desérticos, muy de un tipo de playa de arena blanca, amarilla, ¿no? Incluso sahariana en muchas ocasiones, y cambias a islas como La Palma o El Hierro, que son islas muy, muy verdes, muy montañosas. Fuerteventura y Lanzarote casi no hay ninguna montaña, tienes Tenerife, donde tienes el pico más alto de toda España, ¿no? Entonces, esa capacidad de multiproducto hace que tengamos unas potencialidades muy importantes, ¿no? Entonces, tratamos de ir a un mercado turístico un poquito más plural, más consciente del entorno que visita, ¿no? Esto probablemente lleven muchos años de trabajo, ¿no? Al final esto hay que ser capaz de acompasarlo y no podemos renunciar al volumen, porque el volumen genera ingresos. La Comunidad Autónoma Canaria, del Producto Interior Bruto, casi un 30% depende del sector turístico. Creo que en el conjunto del Estado español, datos de ayer mismo, estaba en torno a un 12,4%, para que te hagas una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pero Canarias es mucho más que sol y playa, y yo creo que, bueno, antes hablábamos en una parte de la entrevista de esas potencialidades que tenemos empresariales y también de talento, dos universidades públicas muy importantes, un sector de la innovación y de la tecnología muy incipiente con proyectos pioneros a nivel europeo. Yo creo que es todo un entorno que descubrir. Bueno, pues estamos encantados y ojalá que todos los que estén viendo esta entrevista se animen a redescubrir, pues yo creo que todos han estado alguna vez en Canarias, y quien no lo haya hecho, pues que no deje pasar más el tiempo, porque es un sitio maravilloso. Pero sobre todo nos alegra saber que la economía de Canarias vuelve a estar donde tiene que estar,
y que no solamente sol y playa, sino también otros sectores que están arrasando, y eso nos alegra muchísimo. Y no quiero terminar preguntándole cómo está la situación en la isla de La Palma después de lo que pasó allí. Esta es otra zona donde me parece que el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, una vez más les ha dejado abandonados. Bueno, la isla de La Palma, todas las Canarias son de origen volcánico. En La Palma hace ya casi 3 años explotaba, se generaba un volcán nuevo, el volcán Tajo Gaite, y eso cambió la configuración de la isla de La Palma. Vino a alterar probablemente para décadas cómo se vivía en esa isla. La lava se comió, por así decirlo, la forma de vida, las casas y los negocios de muchísimas Canarias, de la isla de La Palma, y desde ahí hemos tratado de enfocar toda la acción posible a mejorar esas condiciones de vida. Bueno, como digo yo, al principio cuando pasan estas cosas todos vamos muy rápido. En aquel momento gobernaba en Canarias el Partido Socialista, el ministro Ángel Víctor Torres, hoy día muy nombrado como ministro de Política Territorial y con todos los temas que tiene encima de la mesa. Pero después viene un año primero, viene un año segundo y no se puede olvidar lo que sucedió, pues se va a tardar décadas probablemente en reconstruirlo. Este gobierno de Canarias, que apenas lleva 15 meses, estamos ya no solo volcando recursos económicos, sino articulando legalmente la posibilidad de volver a la normalidad todo aquel entorno, y quedan cosas por hacer, y aquí sí reclamar que el conjunto del Estado español y el gobierno de España no se olvide de los vecinos y las vecinas de la isla de La Palma. Esperamos también que esta entrevista, que este espacio, que esta hora de Canarias sirva también para que llegue también al gobierno y que se acuerde de las víctimas, ¿no? Y que no las vaya dejando en el camino, como seguramente pasará lamentablemente con las de la DANA y demás. Don Alfonso, ha sido un placer tenerle aquí y muchísimas gracias por estar aquí en OK Diario, y enhorabuena por estos tiempos buenos que se avecinan para Canarias. Muchísimas gracias y espero verlos por Canarias pronto. Gracias.